Solo voy a mover un poco este cuadrito. Bueno, vamos a comenzar. Ya entraron bastantes personas a la sala, ¿verdad? Ustedes, yo me imagino que será alguno que otro que falte. La vez pasada nos quedamos por estas diapositivas. Cualquier cosa, por favor, me interrumpen. Y nos fuimos quedando por estas diapositivas, hablando de la angina de Ludwig. Platicamos que tenía otro nombre y yo les dije que este caso de repente hoy llegamos a verlo, ¿verdad? Hoy vamos a comenzar a ver algunos casos. Vamos a ver cómo nos va hoy con el tiempo, para que no sea muy cansado. Y habíamos comenzado un poquito esta parte donde era el tratamiento de las infecciones agudas. Aquí vamos a hablar un poquito más de la parte como práctica que se hace, ¿verdad? Porque toda la parte farmacológica es del tema de antibióticos y pues ahí es un tema muy importante que en su momento pues ustedes van a estar viendo. Habíamos hablado del tabú de algunas cosas, ¿verdad? Yo les comentaba que antes uno buscaba las fotos, ¿verdad? Pero que muchas veces uno evita, o era muy común antes que se evitaba atender a algunos pacientes por el tema de recetar el antibiótico, ver cómo les iba, pero que hoy en día con todo lo que hay, pues se pueden tomar decisiones un poco más rápidas, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar platicando el día de hoy. No sé si hasta dónde vamos hay alguna duda. Justamente ahorita que estaba prendiendo la computadora, me recordé que me habían hablado de la parte esta de una palabra concomitante. La voy a tener para mañana porque se me olvidó chequear. Ahorita me estaba acordando, concomitante es algo que acompaña, ¿verdad? Lo que pasa es que yo me quedé pendiente de revisar en qué contexto estaba expresado en el libro, pero lo voy a revisar hoy porque sí se me pasó. Entonces, vamos a hablar un poquito de incisión y drenaje, ¿verdad? Es importante que ustedes sepan que igual así como en algún momento hay muchas cosas que va a tener la cavidad, ¿verdad? Donde se está alojando el material purulento en su momento cuando comienza a producirse un absceso, pues va a haber vasos, van a haber vasos, ¿verdad? Van a haber linfáticos de repente, va a haber músculo, va a haber grasa, va a haber muchos tejidos, ¿verdad? Y dentro del material que se va produciendo, pues muchas veces puede ir conformándose en el ápice de una pieza dental, un granuloma, un tejido inflamatorio que muchas veces está contaminado y comienza a ser un lugar donde las bacterias comienzan a acumularse, de repente se comienza a producir el material purulento, ya hemos platicado mucho, ¿verdad? Que las pulpas y todo eso, las pulpas dentales, ¿verdad? La necrosis, enfermedad periodontal. Entonces, el material purulento puede tener muchos componentes, pero de los más importantes es fagocitos, ¿verdad? Es algo que tiene el material purulento, restos celulares, que es evidente, ¿verdad? De todo lo que está destruyéndose ahí, que se está acumulando, fibrina, que es parte del tejido que en su momento también defiende al cuerpo, pero comienzan a acumularse restos de fibrina en el material purulento y algunas proteínas, como se lee aquí abajo. Entonces, el material purulento es, ahí sí como la foto lo expresa, ¿verdad? Es ahí sí que una olla, un caldo, ¿verdad? Donde comienzan a proliferar bacterias. Y lo que hemos estado platicando es que en algún momento pues pueden comenzar a ser bacterias, de repente aerobias, de repente anaerobias, pero que en general este caldo que vamos a tener aquí, ahí donde me estoy moviendo con el cursor, este caldo que vamos a tener aquí, pues va a tener un componente mixto, va a variar en color, va a variar en olor, dependiendo los microbios que tengan, y va a variar un poco también en algún momento en ese tipo de microbios que puedan ser en su momento muy agresivos, va a variar en cómo puede afectar a un paciente que esté joven o alguien que esté de mayor edad, ¿verdad? Y con algunas afecciones. Entonces, cuando ustedes están hablando de dónde drenar, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de un absceso pequeño dentro de boca, pues como vimos en las fotos, uno se puede ubicar más o menos dónde ir haciendo los drenajes.
puede uno de repente decir, bueno, vamos a destapar la cámara pulpar de este incisivo superior o de esta molar, y pudiera ser que por ahí pudiera haber drenaje también. No es raro que a través de la pieza pudiera haber un poco de drenaje. Pero en general, muchas veces las dudas de dónde drenar se originan porque a veces el absceso está en alguna región de la cara y uno tiene que cuidar un poco también la estética, dónde quedan las incisiones, en qué dirección uno va a drenar. Tiene que hacer uno varias cosas. Esta foto ya tiene rato, ¿verdad? Es un agujero que tal vez ustedes ni se acuerdan, pero tiene unos años de cuando se abrió un agujero así creo que era en la zona 6, si no recuerdo mal. Y impresionante el agujero, ¿verdad? Impresionante, y no sé yo cómo estará, así como el accidente que pasó recientemente de los carros que se fueron. Quién sabe cómo estará toda la ciudad, ¿verdad? Porque tantos colectores que hay que en su momento se van oxidando o se van rajando, y saber cuántas fugas y cuántas cosas habrán. Entonces sí es peligroso, ¿verdad? Peligroso, peligroso. Pero me sirve para ejemplificarles que ustedes pueden tener una zona y en su momento decir, bueno, ¿en dónde será el mejor lugar para obtener un drenaje? Entonces, hay algunos principios que no son complicados, ¿verdad? Esto los vamos a ver súper rápido. Y en general son muy lógicos, porque por ahí les menciona que ustedes traten de incidir en una mucosa o piel sana. Eso se refiere a que muchas veces el absceso tiene cierta localización y muchas veces en la piel uno trata de drenar en un lugar donde la piel no esté muy afectada, porque cuando el absceso se vaya resolviendo, si ustedes trabajan en una piel que está muy afectada, esa piel no va a cicatrizar de la mejor forma. Igual, el área estética, ¿verdad? No es lo mismo que de repente el absceso esté en el área, por decir de aquí del cachete, ¿verdad? Que también si ustedes hicieran una incisión allá a la mitad para sacar el pus, evidentemente después va a dejar una cicatriz. Entonces se tienen que buscar áreas cercanas donde hacer las incisiones, que se esconda un poco la incisión para poder hacerlo. Y cuando sea posible, hagan de cuenta que si ustedes tienen un absceso en la región interna de la boca, en el maxilar superior, pues evidentemente donde hagan la incisión, van a tratar ustedes de que el pus caiga por gravedad. Un poco más difícil en la parte interna porque ahí va a estar recostado en el fondo de surco, pero en la cara, en la parte externa de la cara, ustedes tienen un absceso acá y no le van a hacer la incisión arriba, ¿verdad? Le tendrían que hacer la incisión un poquito abajo para que el pus vaya drenando. Eso lo vamos a comprender un poco más en las fotos que vamos a ir pasando. Y también estos temas, ¿verdad? También estos temas que al realizar una disección, cuando ustedes estén viendo algunos principios de cirugía, el doctor Pineda pues les va a pedir algunos instrumentos, y dentro de esos instrumentos de repente se van a topar con unas pinzas que a veces tienen la punta roma, no punta con picos, y muchas veces uno va atravesando los tejidos porque si ustedes se dan cuenta cuando miren las fotos, muchas veces la incisión queda un poco lejos, pero no es de que uno corte con un bisturí hasta donde esté el absceso, sino que muchas veces hace un pequeño corte en la piel y se va yendo con unas pinzas que idealmente deben de tener la punta roma para no cortar o lastimar estructuras. Luego también van a ir viendo en las fotos que los drenajes que se colocan, que se ponen a veces algunas tripitas de hule, ¿verdad? Que se conocen como Penrose, o en algunas veces hay variantes de cómo ustedes pueden generar un drenaje. Cuando ustedes ponen esos drenajes, muchas veces le ponen algún punto para que se quede quieto, para que no se salga muy fácil y no se pierda. También van a ver en las fotos, aunque a ustedes ahorita les suene un poquito revuelto lo que estamos hablando, van a ir viendo en las fotos todo lo que estoy mencionando. Y en algunas ocasiones hay abscesos grandes y de repente conviene hacer una incisión en un lugar, hacer otra en otro y llevar drenajes de un lado a otro lugar. Entonces, eso se hace con mucha regularidad. Los drenajes no se dejan por periodos largos, esos hules que se ponen. Vamos a dejar para fines de evaluación el parámetro que el drenaje se va a manejar entre 48 y 72 horas. Estamos hablando de 2 a 3 días. No sé si alguien, ¿verdad? Porque me dirán ustedes, no sé si a alguien se le ocurre por qué el drenaje tiene que estar de 2 a 3 días. Hagan de cuenta que el paciente de repente sí está muy malo y de repente se va a tirar una semana un poco complicada, ¿verdad?
Pero el drenaje no puede estar tal vez toda la semana el mismo drenaje. No sé si a alguien se le ocurre que me pudiera decir por qué cree que el drenaje debe de estar en promedio de 2 a 3 días. Tal vez un día es muy poco y arriba de 3 días, de las 72 horas, de repente puede hacer mucho. Pero no sé si a alguien se le ocurre, que se le ocurra algo a alguien que me pueda decir. Doctor, tal vez pueda haber contaminación después de dejarlo por mucho tiempo. Eh, sí, Diana, justamente esa es una de las partes importantes. Ahí Dianita menciona la contaminación y lo que sucede con los drenajes. Fíjense que el tema de que sea de 48 a 72 horas es porque ustedes van a colocar un drenaje y puede comenzar a haber salida de material purulento. Lo que sucede es que se deja entre 48 y 72 horas porque si el paciente mejora con el drenaje, si el paciente mejora con los antibióticos, si de repente todo camina muy bien, puede ser que al tercer día, a las 72 horas, ustedes digan, este paciente ya está bastante bien, puedo quitar el drenaje. Y se van a dar cuenta cuando miren las fotos que cuando se quitan los drenajes no se ponen puntos, se deja que la herida vaya cerrando sola para que uno no atrape pus con los puntos, no cierre la herida, no cierre ese drenaje. Pero tiene razón, Diana, en el tema de que si uno deja el Penrose o el Hule, lo que hayan puesto de drenaje, lo deja por más tiempo, ese drenaje también se está contaminando con el material purulento que está sacando. Y en la salida donde está, también se mantienen bastante sucio, ¿verdad? Hay secreciones y todo. Y en algún momento se pueden acumular bacterias y también pueden entrar bacterias que de repente no teníamos en el absceso. De repente pueden entrar bacterias al área de la infección. Es muy común cuando ustedes a veces trabajan o tienen oportunidad de ver en hospitales públicos, tal vez se habrán dado cuenta quienes han tenido oportunidad de visitar lugares públicos, hospitales, que en ocasiones hay una sala donde están en encamamiento de repente 20 personas o de repente 15, qué sé yo, varias personas o a veces cubículos de 6 o cubículos de 10. Hay muchas veces mucha gente. En las salas del Roosevelt, por ejemplo, que es el que yo conozco, en las salas del Roosevelt caen un montón de gente, tal vez fácil unas 20. Entonces, de repente hay alguien que lo operaron de una fractura de algo. De repente hay alguien que lo operaron de una apendicitis. Tal vez hay otro que tiene una infección en la pierna. Tal vez hay otro que tiene una infección en el brazo. Otro que tiene un problema de repente cerca del ojo. Pueden haber muchos casos, ¿verdad? Muchos casos, incluso de repente gente que está hospitalizada por alguna diabetes o cosas así, a veces por no haber disponibilidad, de repente los van juntando, ¿verdad? Y donde haya cama, ahí a veces se colocan los pacientes. Entonces, muchas veces puede haber una contaminación cruzada porque en el ambiente, estos pacientes, si se infectan, de repente pueden haber microbios que en algún momento se puedan estar en la herida y cuando les hacen curaciones, de repente por el aire, por alguna situación, o de repente por tocar cosas, ¿verdad? Que de repente la enfermera atiende a uno, atiende a otro y de repente no se lava las manos, no se quita los guantes. Entonces pueden haber infecciones cruzadas. Entonces, así como salen bacterias, sale material purulento, muchas veces pueden entrar otros microbios con los que no contábamos. Entonces, sí, el drenaje se quita más o menos a las 72 horas. Es el promedio que vamos a manejar con fines de pregunta. Si alguien tiene un caso que se resuelve muy bien y de repente al día él mira que está perfecto, de repente puede decidir quitarlo y no cumplir con el parámetro. O puede ser que lo cambie después de las 72 horas y considere que está bien. Entonces, van a haber criterios de criterios. Para fines de pregunta, de evaluación y todo, vamos a manejar de 48 a 72 horas, que es el tiempo prudencial, ¿verdad? Entonces, también otra cosa es que el paciente, ya sea en su casa o si está hospitalizado, es indispensable que todos los días se estén limpiando las heridas, precisamente por lo que estamos platicando, por la salida de microbios y muchas cosas así. Ahora, si vamos entrando un poquito al tema del drenaje, porque este tema de infecciones es como que ubicarlos en que hay diferentes condiciones que provocan infección, hay diferentes tipos de pacientes. Ya vimos al estar hablando de los espacios aponeuróticos
que el pus puede llegar de distintas formas a varios lugares, también aparte de los espacios a través de la vía sanguínea. Y en su momento ustedes pueden verse en la necesidad de hacer un drenaje. Sí, como yo, sí. Disculpa, ya había levantado la mano. Decime. Solo una cosa que tal vez se tiene que entender es que, por ejemplo, lo que mencionabas, que los drenajes se tienen que quitar a las 72 horas, pero, por ejemplo, ustedes tienen un paciente que está drenando todavía a las 72 horas, está Sí, sacando doctor. pus todavía, se tiene que cambiar el Penrose, o sea, la herida tiene que quedarse siempre con un Penrose nuevo a las 72 horas si todavía está drenando. O sea, no es de que lo quiten y que ya no dejen nada. Si en dado caso ya no supura al paciente y todo, pues se elimina, se deja la herida abierta, como decía el doctor, para que termine de salir todo. Pero si todavía está drenando, se quita ese Penrose que puede estar colonizado con bacterias, pero igual se coloca un Penrose nuevo para que siga saliendo el material purulento. Solo quería decir eso para que quedara claro. Gracias, Guillermo. Gracias, Huicho. Sí, yo lo olvidé decir que cuando preguntemos, ¿verdad? Que a las 48, 72 horas se retira el Penrose o se cambia con lo que está agregando el doctor Ramos. Si es necesario, se cambia, ¿verdad? Luego, fíjense ustedes que aquí en este dibujo, aunque es un poquito sencillo, más o menos lo que ilustra es que el corte con bisturí, ustedes pueden tener a una persona que esté como inflamada, que esté hinchada por el material purulento, pero el bisturí muchas veces no va a hacer que sea como un cuchillo que entra hasta donde esté el pus, porque pudiera ser que hay muchas estructuras que estén entre la piel y donde está la cavidad. De repente un vaso importante, entonces ustedes no van a tener solo la complicación del material purulento, sino de repente que les comience a sangrar de más el paciente, ¿verdad? Entonces, aquí lo que ilustra el dibujo es que el corte con bisturí es un corte en piel, es superficial, ¿verdad? Y es un corte que debe de ser lo suficientemente profundo, aunque no es mucho, para permitir que ustedes comiencen a meter una pinza de puntas romas. Y más o menos yo les voy a decir en donde estén las fotos de unas pinzas, más o menos cómo es el movimiento que deben de hacer. Con esas pinzas ustedes se van buscando camino hasta donde, si Dios quiere, encuentren la infección. A veces suena más fácil de lo que es, a veces la encuentran muy fácil y a veces no. Pero que les quede clara la idea que el bisturí sirve para cortar piel y que vaya pasando la piel, que a veces hay gentes que se les mira un poquito de músculo, se les mira grasa, en ese momento es cuando se cambian a una pinza de punta roma. Luego, lo que decía en las letras de la diapositiva, de buscar lugares para la incisión, lugares estéticos, ¿verdad? O sea, pónganse que ustedes tienen un absceso acá en el área del cachete, en el área del músculo buccinador y todo. Muchas veces ustedes van a buscar drenajes y, por ejemplo, si es submandibular también, van a buscar drenajes abajo de la sombra que les hace el cuello. O sea, cuando la mandíbula comienza a pasar al cuello, se hace una pequeña sombra ahí. En algunas personas se nota más, en otras menos, pero en ese lugar es un poquito más aceptable la incisión porque con el tiempo se esconde un poco más. Y lo van a ver, ¿verdad? En las fotos. Y esta incisión que está aquí es porque si se fijan, esto que está ejemplificado aquí es el músculo temporal y muchas veces en estas regiones hay pelo. Entonces, hay precisamente un caso que vamos a ver del doctor Ramos en su momento. Ahí, pues, muchas veces uno rasura el pelo para poder tener más limpia el área de la piel. Y cuando crece el pelo, la cicatriz queda abajo, ¿verdad? Ya el tema sería cuando una persona se queda sin pelo, a ustedes sí no habría chance, pero muchas veces en estas áreas donde hay pelo, muchas veces se rasura un área del cabello y se pueden hacer incisiones para drenar dependiendo dónde está el absceso. Evidentemente, este que está por aquí, pudiera ser que la incisión esté marcada aquí, pudiera ser que estuviera por arriba. Esto que están viendo no es un como catálogo donde les debe indicar dónde hacer la incisión, depende cómo se manifieste el absceso, pero les orienta a saber que deben de haber áreas donde ustedes las pueden hacer que sean un poquito más estéticas. Incluso adelante de la oreja, a veces uno puede hacer una incisión vertical. Muchas veces ahí es donde los cirujanos plásticos han variado mucho los métodos, ¿verdad? Pero había una operación que se llamaba ritidectomía, donde hacían una incisión por delante de la oreja y comenzaban a meterse con pinzas y a jalar la piel, la recortaban y luego ponían los puntos por aquí
y era un área donde se disimulaba bastante la cicatriz para que la gente viera su cara más estirada, ¿verdad? Pero entonces, eso es lo que más o menos busco con este dibujo, que sepan que no es tampoco hacerle la incisión en el cachete, ¿verdad? Igual acá, lo que platicábamos de que pueden ser una o varias incisiones. Y les digo, no es una receta, porque si ustedes miran aquí estos dibujos, no están como en el dibujo anterior. Están diferentes, depende de la localización del absceso. El absceso está ejemplificado por esta área gris y esta área gris. Entonces, ustedes deben de hacer una incisión si es suficiente. Si se fijan por la gravedad que estábamos platicando, la incisión no está hecha aquí arriba, porque quedaría como una bolsa, ¿verdad? Espero yo se entienda esa parte donde se hace en una parte un poco más inferior para que la gravedad ayude a que salga. Y por ahí mencionaba que a veces se pueden hacer varias incisiones porque de repente alguien puede decidir hacer una incisión acá y le va a funcionar, o de repente el absceso es muy grande y se dice, bueno, hagamos una por aquí adelante, cruzamos un drenaje de aquí para acá y que drene por los dos lados. Entonces depende mucho de cómo se les presente el absceso, pero es válido hacer las incisiones que sean necesarias. Aquí me lo van a entender un poquito más. Este es el paciente, ¿verdad? Que yo les enseñé de la angina de Ludwig. Este paciente, yo les dije cuando lo miráramos, no son muchas fotos, es bien poquito, ¿verdad? No hay mucho chance a veces de tomar fotos. Pero cuando miraban la foto, yo les decía, miren, este señor es complicado tapar los ojos porque los ojos son muy, o sea, es muy útil verlos, ¿verdad? En estos casos, ver cómo está. Habíamos platicado, pues, que el señor aquí tiene la lengua que está un poco hacia arriba, tiene el cuello hinchado, ¿verdad? Y si se fijan al comparar un posoperatorio, se van a dar cuenta que el señor no es como gordito, como aparenta en esta foto, sino el señor, su complexión aparentemente es diferente. Tiene un montón de cosas aquí en el cuello que son como hules que se usaron para hacer incisiones para drenar este absceso. Este caso, fíjense ustedes que alguien de repente pueda decir, a la gran doctor, pero ¿por qué le hicieron tantas cosas, verdad? Y a veces por eso de repente dicen, ala, es que ellos le cortan donde quieren a los cirujanos, ¿verdad? Y lo hacen. A mí me ha tocado ver patojos de cirugía general que uno llegaba a la emergencia del Roosevelt y habían hecho casi habían hecho una incisión a veces de verdad, como de 8 o 10 centímetros, una incisión larguísima y que ellos consideraban que había sido lo oportuno, ¿verdad? En el área maxilofacial a veces se buscan incisiones pequeñas, pero que funcionen. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso y por qué tantas incisiones que ustedes ven ahí las cicatrices, ¿verdad? Eso es porque este paciente en el momento que llegó realmente ya tenía un compromiso para poder respirar. Habíamos platicado que la angina de Ludwig se vuelve una emergencia en cirugía maxilofacial por el tema de que puede comprimir vía respiratoria, el paciente se puede ahogar o en algún momento el absceso se puede romper y puede irse pus hacia los pulmones, es bien delicado. Entonces, yo recuerdo a este paciente que en su momento no había una sala disponible, el paciente aceptó que se le pusiera un poquito de anestesia local a nivel de la piel, ¿verdad? Se pone un poquito de anestesia local, también van a ver un caso por ahí cómo es que se pone. Y entonces se puso varias veces anestesia local y se hicieron varias incisiones y se colocaron Penrose con el paciente despierto. Eso a veces puede ser, ¿cómo se llama? Que suene muy agresivo. Cuando usan las pinzas, el paciente no tiene como anestesia en los planos profundos donde ustedes se están metiendo con las pinzas y le duele. Ahora, a veces ante ciertas situaciones, de repente uno pone en la balanza la vida del paciente o lo que se va a hacer. En este caso a este paciente le fue bastante bien. Se comenzó a descomprimir el área. Fíjense que son pacientes que a veces ustedes abren y les sale una cantidad grandísima de pus, porque eso es lo que uno esperaría, ¿verdad? O a veces no. A veces uno abre y de repente la secreción no es tan grande como el aumento que tiene en el cuello de volumen y de repente sale muy poco, pero es cuando les platico que a veces salen burbujas y uno sabe que se va a descomprimir el área porque ya hay una salida, ¿verdad? Entonces a este paciente sí se le hicieron varias incisiones y tuvo que manejarse así, cruzando drenajes, ¿verdad? No solo poner uno aquí, sino que por eso se le miraba en la foto, se le miraba como que tuviera una corbata o algo así, porque tiene un montón de hules cruzados de un lado a otro para favorecer el drenaje. Y eso también de acuerdo a cada gente cómo lo trate de manejar, ¿verdad? Las anginas de Ludwig, estas son fotos del libro.
Las anginas de Ludwig también pueden suceder en niños. Yo trabajé como un poquito más de 6 años en el Hospital Roosevelt y dentro de ese tiempo únicamente un niño vi yo con un caso de angina de Ludwig que hubo que drenarlo rápido, ¿verdad? Pero tal vez no es súper frecuente, pero los niños también presentan infecciones y les puede tocar, ¿verdad? El drenaje intraoral, fíjense que aquí, en este caso, la muela que estaba dando el problema era esta que está acá, la primera molar. Hay por ahí una cavidad, de repente caries o no sé, ¿verdad? Algo por ahí. Es complicado en los hospitales porque fíjense que a veces ustedes no tienen una buena radiografía. En muchos hospitales públicos de repente o incluso en privados a veces no hay un panorámico, no hay un aparato periapical, de repente les toman radiografías grandes y uno no logra ver por todas las estructuras que se atraviesan, no logra ver bien, pero en esta foto, ¿verdad? Y tal vez cuando se miraba ya en la realidad, con un poco de buena voluntad lograba ver uno en esa radiografía que había una caries profunda y la muela en algún momento pues se llevó a la extracción. Alguien de ustedes también lo puede pensar y lo hemos platicado. Alguien de ustedes me va a decir a mí, mire doctor, pero esa muela está bueno, tenía el absceso, pero tal vez se podía hacer la endodoncia y restaurar la pieza dental. Es complicado, ¿verdad? Ustedes, si el caso está muy agresivo, a veces prefieren de repente la extracción. Pueden haber muchos criterios. Y también lo otro es que cuando ustedes están a veces en hospitales públicos, el paciente no va a estar pensando en pagar una endodoncia, ¿verdad? Pónganse que por barato que se la hagan le cobran 800 por una multi, ¿verdad? Por muy barato, porque ahora ustedes oyen hablar de precios de 2,000, de 1,800, de 2,200, de 1,200 en endodoncias. Entonces pónganse, un paciente se pone a pensar y dice, a la gran, entonces un tratamiento me va a costar 900. Luego hacer la restauración, si es una incrustación, me va a costar más de 1,000. Y de repente la gente no va a tener para pagarlo. Entonces hay que hablar muy bien con el paciente, ¿verdad? Y depende de los pacientes que les toquen, porque en su momento puede ser que uno decida dejarlo y al rato el paciente va a tener otra vez el problema porque nunca lo va a arreglar, igual va a parar en una extracción, se vuelve a complicar con infecciones. Entonces, esa parte económica, esa parte de tratar de salvar el diente es válida cuando se dé la oportunidad, pero siempre platíquenlo con el paciente, porque el paciente en algunas ocasiones no lo valora y cuando ustedes ven la boca tiene sus dientes re mal por todos lados y no necesariamente lo va a arreglar, ¿verdad? Entonces, en este caso al paciente pues se le sacó la pieza dental, de todos modos había un poco de pus. Como yo les decía, es un poquito más difícil el tema de la gravedad aquí en la parte inferior porque pues estamos en el fondo de surco, pero igual se puede poner un drenaje. Este es un Penrose y esto que miran aquí es lo que decía en el cuadrito que a veces los drenajes se pueden fijar con hilo de sutura, ¿verdad? Entonces, aquí está combinado, no fue solamente la extracción, se hizo también un drenaje. Si hubiera salido abundante pus por la parte del alveolo, de repente pueda decir uno, bueno, ya se bajó ahí atrás la inflamación y salió bastante y así lo dejamos. Pero cada caso es diferente y evidentemente esto va acompañado también de una parte farmacológica, ¿verdad? O sea, uno se tiene que auxiliar generalmente de antibióticos. Luego este absceso, ¿verdad? Este absceso, si yo les pusiera un diagrama y les dijera, mire, ese absceso que está en el maxilar, ¿dónde lo drenarían? Evidentemente, si lo drenan aquí arriba, no cumplirían mucho con la gravedad. Sería más difícil para el pus salir hacia arriba. Entonces, de repente, la incisión tendría que ser por acá. Aquí no hay mucho donde preocuparse por las incisiones, porque generalmente la encía, como les decía, es muy delgadita. Si el área está afectada, traten de buscar el área donde crean ustedes que la incisión puede quedar mejor y que sea la parte que esté menos afectada. Si en algún momento todo el área está completamente ocupada y no tienen un área ideal de una mucosa sana, pues igual se hace la incisión si es necesario. Y la ventaja es que en la boca, pues todas estas heridas pues cicatrizan y es muy raro que al paciente le preocupe una cicatriz dentro de su boca que a veces se ven. Este absceso también tal vez no está tan marcado como el de la foto anterior. Por aquí se logra ver un poquito lo blanco y entonces se hace una incisión tratando de tener un poco el tema de la gravedad, ¿verdad? Y entonces se corta y va saliendo un poquito de pus. No se extrañen que cuando uno corta, diga uno, a la gran, pero también me está saliendo un poco de sangre.
Eso a veces o muchas veces es así. Es muy raro que ustedes tengan solo el contenido purulento por sí solo, porque acuérdense que todos estos tejidos tienen vasitos, ¿verdad? Hay arterias, hay venas, de repente de un calibre pequeño, pero tienen sus vasos sanguíneos que proveen la irrigación. Y entonces cuando uno corta, pues evidentemente no necesariamente va a salir solo material purulento. Ahora, fíjense que estas fotos son viejitas. Yo en algún momento les platiqué o les dije de una foto que era del doctor Bernal Herrera, que fue profesor de cirugía. Estas fotos también son de él. Y estas fotos me las dio porque me dijo, mire, agarre un ejemplo aquí. Fíjense que este paciente, tal vez que sirva como para análisis, ¿verdad? Este paciente tiene un absceso en esta región. Pudiera ser que ya fuera parte del buccinador, ¿verdad? Que fuera el espacio bucal, se está comenzando a bajar un poquito para acá, ya un poquito submandibular. Pero de repente con lo que estamos platicando, tal vez el libro lo que está diciendo es que ustedes drenen por piel y que drenen en la parte inferior, o sea, que drenen por acá. Sin embargo, me recuerdo que el doctor me dijo, mire, nos tocó hacer una incisión por dentro porque el paciente no quería que le tocaran su cara y pues de todos modos había que ayudarle, ¿verdad? Entonces le hicieron la incisión por dentro. Ahora, fíjense lo que aquí se tenía que tomar en consideración y por qué van a ver el drenaje de una forma diferente. Aquí resulta que ustedes se están cortando y por ahí está el músculo buccinador. Cuando ustedes se estiran, se va a ver más o menos donde se abre y todo, pero cuando ustedes lo sueltan, el mismo músculo buccinador va a cerrar un poco la herida y la va a apretar. Entonces, el drenaje no va a ser el más adecuado. Entonces, en este paciente, lo que hicieron, antes hablaba uno mucho de las tripitas del suero, ¿verdad? De que venden los sueros y pues en la actualidad igual están todos estos tubitos que ustedes pueden usar para sueros y para canalizar al paciente. O incluso hay unas cosas que se llaman sondas, que en ocasiones tienen una forma como esta, ¿verdad? Si han visto pacientes que a veces tienen algún problema a nivel urinario, a veces les ponen unas sondas que se llaman de Foley y se parece un poco a esto. El asunto es que a esta persona le pusieron un tubito y la razón de poner el tubito es porque este tubo, al ser un poquito rígido, pues no dejaba que el músculo cerrara completamente la herida. Si hubieran puesto un drenaje suave como las tripitas que hemos visto de Uli, de repente sí hubiera cerrado. Y si logran ver esta parte negra que está aquí, esta parte negra es hilo de sutura y le dieron una vuelta por allá a la muela. Todavía aquí en esta parte se mira un poquito del hilo de seda. Viene saliendo por aquí, se agarra por aquí. Entonces trataron de fijar que no quedara volando el tubo. Igual pudieron haber decidido de repente poner puntos aquí y agarrar el tubo por aquí. O sea, son criterios nada más, ¿verdad? Pero lo que hablábamos por ahí era que muchas veces se estabilizan los drenajes para que no se salgan tan fácil. Aquí es donde yo a veces les digo, la mayoría de veces se van a usar drenajes que son como suaves, ¿verdad? Que son estos hules, que es como cortar un pedazo de hule. Y va a ser muy raro que usen drenajes rígidos. Sin embargo, cuando ustedes miran la foto, de repente puede haber un caso donde digan, a mí me queda mejor esto, y que lo pudieran usar. Es válido, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia, verdad? Y muchas veces yo se los pregunto, les digo, miren, ¿cuál creen ustedes que sea la diferencia entre poner un tubito como este y poner un hule cortado o un penrose? Pues realmente la diferencia en cuestión práctica no va a ser tanta porque los dos van a ayudar a drenar, pero en la parte de fibrosis, esa es la diferencia que a veces les pregunto, les digo, ¿qué pasa con el drenaje rígido y qué pasa con el drenaje que es entre comillas suave? Que el drenaje rígido, así como esta tripita que ustedes miran, a veces genera más fibrosis. No quiere decir que el otro no, pero este en promedio genera un poquito más de tejido duro. ¿Se acuerdan que les dije que la fibrosis es como un tejido que el cuerpo forma para protegerse de la infección y de lo que se está haciendo y se pone duro? Entonces, muchas veces con un drenaje rígido puede haber más fibrosis. Sería prácticamente la diferencia y por eso muchas veces uno cuando se puede se va por el drenaje que es, entre comillas, como les digo, más suave. Entonces, depende mucho del criterio de cada quien, el cómo lo quiera hacer. Yo he visto a nivel veterinario que utilizan muchas
A veces a los perros en los codos les salen unas cosas que le dice bursa el veterinario y que son a veces tienen como líquido y tienen cosas. Y muchas veces en el perro ellos ponen tripas como de suero, les abren ojitos por todos lados y a veces eso facilita que se hagan curaciones y que salga como regadera por varias partes del tubo el líquido. Entonces los usan, sí los usan, pero en personas es un poquito más usual en el tema que estamos hablando, los que son suaves. De todos modos, ahí, cuando miremos el caso del doctor Ramos, también se van a dar cuenta que a veces hay médicos que contribuyen a los procesos infecciosos y a veces se usan este tipo de tripas, pero van agarrados, van conectados a unas bombas como de vacío, un tipo de plástico que ustedes lo apachan y está como jalando, está como más activo el drenaje. Entonces, esos drenajes también son válidos en ciertos casos. O sea, no crean que este tipo de cosas no se usa. Sí se puede usar, aunque la mayor parte de veces que ustedes miren drenajes en el área facial, casi siempre va a ser con los suaves. Espero yo ahí que les haya quedado un poquito claro. Igual vamos a ir viendo fotos. Doctor, una pregunta. Sí. Y ese también se deja como de 48 a 72 horas, ¿no? Igual vos, igual. Y fíjate Igual. que sí, y cuando te digo que miremos el caso del doctor Ramos, yo creo que ahí se mira las cuestiones. Esas válvulas también en su momento, también ellos las ponen, las usan y también no pueden pasar mucho tiempo por el mismo tema de la entrada a veces de bacterias y contaminación. Entonces, por eso te decía que más o menos siempre el drenaje que sea, manejarlo en 48 o 72 horas si es posible, ¿verdad? Gracias. Ahora miren, pues, hay drenajes que les venden a ustedes. O sea, esos tubitos como amarillos o medio blancos que se miran, se los venden y se llaman Penrose. Esos tubos vienen en distintos diámetros, hay delgaditos, hay anchos, porque se usan para cualquier lado del cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ustedes de repente en la clínica cae un paciente con una infección y de repente no tienen posibilidades de ir a comprar o no saben dónde consiguen en ese momento un Penrose? Pues a veces es válido. Pónganse ustedes, pueden valerse de un dique de goma. Esos cortes que están aquí en las orillas se le hacen, miren, pueden a veces tener un guante estéril, pueden tener ustedes, es válido que tengan en su clínica guantes estériles, de preferencia cuando puedan, utilícenlos. Y, ¿cómo se llama? Pueden ustedes cortar un pedazo de guante, pueden cortar un pedazo de dique de goma. Después, pues habría que ver, ¿verdad? Si preparan algún tipo de solución que les ayude a desinfectar por lo menos. Pero como que el hecho de no tener un Penrose comercial los limite en dejar un drenaje. Entonces pónganse, esto es ahí en el escritorio de Patty, ahí en el área de cirugía, ¿verdad? De la facultad. Y entonces ustedes pueden cortar una tirita y le hacen como picos, ¿verdad? Le hacen como estos picos. Entonces cuando lo meten, hagan de cuenta que meten ustedes de aquí a esta mano, que meten para adentro del tejido todo esto. Muchas veces estos piquitos que ustedes hacen les funcionan para servir como cuando son anzuelos, ¿verdad? Que más o menos esos picos hacen que el drenaje se trabe un poquito y no se salga tan fácil. Igual le ponen hilo de sutura. O en algún momento alguien puede decir, yo no le voy a hacer piquitos y lo voy a meter así, y le puede funcionar. Cuando es factible, hay formas de esterilizar estos zules, ¿verdad? Se pueden esterilizar. O como les digo, en algunas ocasiones, pues a la clorexidina que ustedes usan, de repente se les puede agregar un poquito de alcohol. Y yo no sé, Pati, si puedes activar tu micrófono ahí. A ver si Pati está a la mano. No me recuerdo si por cada 100 mililitros le ponían a esta solución 10 mililitros de alcohol. No sé si alguno de ustedes se acuerda, mucha de los profesores. Yo creo que eran 100 mililitros y 10 mililitros de alcohol y hacían una solución para tratar de meter instrumentos que se usaban. Pero la idea era como tener, aparte de la desinfección por sí sola de la clorexidina, un poquito más, ¿verdad? Con el alcohol, ¿verdad? Entonces, eso se puede usar. Ahora miren, pues, hay algunas cosas que de repente, como les decía yo, se van a encontrar en los libros o no se las van a encontrar. Este absceso, si yo ahorita les dijera dónde está ese absceso, pues tal vez sí está un poquito más en el área del espacio bucal, ¿va? Ustedes no está tan submandibular, todavía no está tan abajo. Y como que de repente es un absceso pequeño en esa área. Pero si ustedes se fijan, ¿verdad? Aquí ya se mira como blanco, aquí la piel se mira como ya maltratada.
ahí dan ganas de agarrarlo con las manos y ¡fuch! Así como cuando se hace con un barrito, ¿verdad? O sea, dan ganas de destriparlo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Que lo que platicábamos en que se hacían drenajes y se hacían cosas en lugares favoreciendo la gravedad, que la incisión estuviera en piel sana, se refiere a que si ustedes cortan aquí o hacen el drenaje aquí, que es lo más fácil tal vez, ¿verdad? En esta parte de aquí va a quedar una marca en la piel, o esa piel que está maltratada se va a recuperar muy despacio y puede dejar marca también. Entonces, por eso el drenaje se trata de hacer más lejos. ¿Qué pasa? Que también hay gente que a veces solito les drena a ustedes, a veces lo comienzan a tocar y de repente comienza a salirse el material purulento. Y pues ahí no hay para dónde, ¿verdad? O sea, sale y le tratan de colocar un drenaje de buena forma. Por otro lado, más que esté más sano, pero sí les puede pasar que el absceso se reviente. Esta zona de godete, esa muchas veces se las pregunto también, y es la zona del absceso donde podría drenar espontáneamente. Si yo les pregunto, miren, en un absceso facial que tenga una zona donde puede drenar en cualquier momento o con cierta presión y puede drenar espontáneamente, comenzar a salir el pus, ¿cómo se llama? Se llama zona de godete. Y aquí, igual, este absceso es el mismo, ¿verdad? Nos sirve para ejemplificarles algo. Yo les dije que en ocasiones ustedes pueden tener la certeza de que se trata de un proceso infeccioso y en ocasiones puede ser que duden, como aquella foto que les puse del paladar. Entonces, es válido que ustedes también puedan tener el auxilio de jeringas desechables, que es bueno tener en la clínica, se usan para lavar en endodoncia o las compran, o si van a tener su botiquín y van a inyectar algún medicamento. Pero estas jeringas también les pueden ayudar a diagnosticar. Pónganse aquí, a gritos está diciendo que es un absceso, pero con fines de ilustración se le hace una aspiración. Y entonces, quiero ver si, no. Hay otras fotos donde se va a ver un poco más claro, pero aquí comienza a entrar líquido. Se ve un poquito blanco, se ve un poquito rojito o achocolatado tal vez, pero uno comprueba que hay material purulento. Pónganse que la bolita se viera diferente y de repente ustedes comienzan a aspirar solo sangre. De repente dicen, híjole, eso es algún problema vascular o un hemangioma, una malformación, y entonces ya no lo miran como un absceso, ¿verdad? Siempre cuidando de evaluar al paciente, historia clínica, siempre, y el tema de radiografías y chequear bien toda la parte dental, ¿verdad? Y todos los tejidos alrededor. La disección Roma es lo que platicábamos en el dibujo del bisturí y que se corta muy finita la piel. Entonces, miren, ese absceso, claro que pudo haber drenado por aquí, pero se prefirió hacer una incisión por acá abajo y tratando de cuidar que no se reventara para que el pus saliera, esta área de la piel como que se desinflara, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y nos favoreciera el drenaje en un lugar de piel más sana, donde se cumple lo de la gravedad, se cumple lo de que es piel más sana, y que esta área de arriba, a pesar de que está maltratada por la infección, se recupere un poquito más fácil sin estar drenando por aquí. Hay abscesos que a veces se desinflan, así como uno quisiera que fueran todos, y hay abscesos que uno drene, de todos modos siguen viendo que está medio infladito, el pus a veces está infiltrado por otros lados. Por eso es importante el Penrose, el drenaje, porque si ustedes dijeran, ya abrí, ya salió pus, y lo dejan, a veces el pus se sigue coleccionando y se vuelve a formar ahí y no sale por ningún lado si ustedes hasta suturan la piel, ¿verdad? Entonces tienen que tener cuidado de abrir su piel, de abrir su tejido, de colocar un drenaje que les favorezca que en varios días ese pus que de repente anda por varios lados, busque salida por ahí. Ahora, quiero ver, aquí solo les quiero llamar la atención y si, ¿cómo se llama? Creo que ahí me miran en la cámara, vamos a ver aquí en el teléfono. Sí, fíjense que esta pinza, si logran ver mis manos donde estoy yo en la cámara, cuando ustedes meten la pinza, hagan de cuenta que la herida está aquí y ustedes meten la pinza. Cuando meten la pinza, la meten con las puntas cerradas y cuando están adentro, abren un poco la pinza. En ese momento es cuando regularmente uno saca la pinza de regreso, porque si uno cuando entra se pone a hacer esto allá adentro, a comenzar a hacer así, abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar, de repente en una de las cerradas puede prensar un vaso sanguíneo y va a pasar lo mismo, que de repente van a jalar
y se traen un vasito, una arteria, una vena y van a tener un sangrado. Entonces, la disección Roma debe hacerse. Se comienzan a meter hacia la dirección del absceso, abren, salen de la cara, se vuelven a meter, se van metiendo en varios lados, van abriendo y sacando, abriendo y sacando. Y en algún momento tratan de abarcar todo el área que pueda ser la del absceso. Es muy común que algún profesional les diga, mira, mete bien las pinzas porque pueden haber conejeras. Eso quiere decir que a veces adentro del tejido hay como tabiques y de repente ustedes tienen que entrar bien con la pinza para comunicar todos los cuartitos que pueda tener el absceso, si es que estuviera un poquito tabicado. Entonces, no sé si eso les queda claro, pero tienen que tener mucho cuidado con esa pinza. Esa es una pinza Kelly, creo yo, que la van a ver con el doctor Piné, y es de punta Roma, ¿verdad? Es una punta que no les va a lastimar, que no va a cortar, ¿verdad? Entonces, es importante tener los instrumentos adecuados. Otra cosa es, miren, estos términos, este de piel de naranja, ese se logra ver un poquito mejor en la parte de ahí de la izquierda. Cuando ustedes miran una naranja al sol o algo así, van a ver así como se mira ahí, ¿verdad? Imagínense esa parte, pero verde. Se mira a veces la piel como agrietadita y a veces como, depende cómo le dé la luz, a veces puede tener un cierto brillo. Pero hay libros que de repente les pueden salir con términos, ¿verdad? Tal vez leen 5 libros y no dicen nada y de repente en un 6.º libro les mencione piel de naranja. O sea, depende del autor. Muchas veces pueden incluir cosas que ustedes no oyeron y eso que no les extraña. De repente se pudo haber llamado, qué sé yo, piel de mandarina, ¿verdad? O sea, no es que esto tenga una regla, sino que simplemente cuando se refieren a piel de naranja, tratan de describir más o menos cómo se mira la piel. Son cosas que son como agregadas, ¿verdad? No son indispensables. Ahora, en esta foto de la derecha, y que vamos a ver, ustedes van a ver que está la pinza, pero también a veces al mismo tiempo, a veces solo con la jeringa. Aquí ya no se está haciendo aspiración con esta jeringa, sino que se está lavando. Si ustedes se fijan, la punta de la jeringa no es de metal. Si a ustedes les han puesto un suero o hayan comprado algún material para suero, se habrán dado cuenta, o cuando les sacan a veces muestras de sangre y usan unos frasquitos en el laboratorio donde tienen conectado donde está la sangre y cambian de tubos, se van a dar cuenta que en algunas ocasiones utilizan algún tipo de aguja que solo sirve para llegar al lugar y después le quitan como el forrito para que si el paciente, pónganse, está hospitalizado y doble el brazo, lo mueve y todo, que la aguja no doble y no corte. Entonces, estas puntas se llaman angiocats. Hay de diferentes diámetros y muchas veces ustedes pueden tener en la clínica algunos angiocats y se pueden meter en el área del absceso, que es una punta plástica que no va a hacer nada. Se pueden meter y realizar muy bien el lavado. Entonces, pueden tener jeringas, pueden tener angiocats, que son parte de un botiquín, lo pueden tener a la mano. Ahora, esto es importante, les voy a decir por qué. Ustedes de repente ahorita me oyeron hablar y dijeron, bueno, uno puede lavar. ¿Y con qué vamos a lavar, verdad? Si se fijan ahí, en esa foto de la derecha, la jeringa está mucho más adentro, ¿verdad? La punta blanca está mucho más adentro, estamos llenando de clorexidina. Muchas veces se le pueden poner gotitas de agua oxigenada para que libere oxígeno adentro. Acuérdense que muchas de las infecciones van a tener una población mixta de microbios, ¿verdad? Pero cuando son de tipo anaerobio, que están en lugares metidos, a veces predominan los anaerobios. Cuando ustedes hacen un lavado de un absceso, a veces le pueden echar un poquito de agua oxigenada. Realmente ustedes agarran un recipiente, ponen la clorexidina y muchas veces es como un chorrito, es como al ojo, ¿ah? Muchas veces uno dice al ojímetro y echan un poquito de clorexidina, de agua oxigenada. No tiene que ser en exceso, pero entonces ustedes lavan con eso y se liberan burbujas adentro, burbujas de oxígeno, y eso ayuda también a que mejore la situación porque ese oxígeno combate un poquito a los anaerobios. Entonces, luego de que hacen su lavado con la clorexidina y un poquito de agua oxigenada, o pueden usar agua estéril con un poquito de agua oxigenada, o pueden usar solución salina con un poco de agua oxigenada, estas yodadas también se vale que se usen, pero a veces manchan un poco, entonces a veces uno no las usa tanto, pero es válido usarlas. Entonces, ustedes deben de lavar con agua limpia para que no queden restos de agua oxigenada ni nada, sino limpiar bien. Ese tipo de curaciones son las que a veces se pueden hacer diarias o a veces cuando el paciente llega a la consulta y el absceso no es tan agresivo,
o a veces incluso hacer 3 curaciones diarias en un hospital. Todo eso es válido, ¿verdad? Entonces yo aquí les puse, fíjense que está la clorexidina, está el agua estéril, están las yodadas, están las salinas. Que alguien me pueda decir de ustedes, mire doctor, pero si yo estoy en el EPS y de repente lo que tengo es agua salvavidas, ¿verdad? Pues miren, traten de tener lo más limpio que se pueda, incluso en ocasiones hasta ustedes pueden decir, bueno, no tengo ninguna otra cosa y voy a hervir agua, ¿verdad? Y dejan que se baje un poquito el calor. Traten de usar cosas que garanticen un poquito más ciertas condiciones de desinfección y si se puede esterilidad, pero siempre hay opciones, ¿verdad? Lo que no deben de usar, y que esa es la pregunta del examen, lo que no deben de usar son soluciones glucosadas. Muchos de ustedes de repente van a oír que algún diabético o que alguien se puso mal y que no había comido y que estaba todo débil y de repente les ponen soluciones glucosadas, ¿verdad? Porque hay pacientes diabéticos que a veces se les pega el bajón de azúcar. Entonces, depende cómo los médicos trabajen, existen las soluciones glucosadas. Y no es raro que ustedes digan en la farmacia, mire, véndame una solución para tener en la clínica y dicen ustedes, esta me va a servir para lavar abscesos. Las soluciones glucosadas, pues prácticamente a veces lo asocian, así si lo quieren de alguna manera muy simple, como soluciones azucaradas, ¿verdad? Y entonces eso sirve como de alimento a las bacterias, como de un sustrato donde pueden proliferar. Entonces, traten de que su solución nunca sea una glucosada. Entonces, esa va siendo una pregunta que yo les hago. Les digo, miren, de estas soluciones, ¿cuál es la que nunca pueden usar? O de estas soluciones, ¿cuál sí pueden usar? Pero es válido alguna que sea razonablemente útil de usar. Si yo, por ejemplo, hago un examen de completación y alguien me pone algo que no está en este cuadro, pero que yo considero que es válido, ¿verdad? Digo yo, bueno, sí, tienes razón. No nos debemos cerrar mucho, ¿verdad? A veces cuando hay opciones, como los de selección múltiple, pues en ocasiones ya se sabe cuál tiene que ser la respuesta, pero en respuestas de completación a veces da chance que alguien ponga algo extra que uno no dijo o que esta persona tiene la experiencia. Y es válido a ustedes, es válido. Entonces acuérdense aquí que pueden usar soluciones. Ahí no está puesta el agua oxigenada, pero la pueden combinar. Y no usar soluciones glucosadas. Esto que está aquí, fíjense que está, ahí sí que llegó con el doctor Bernal, tuve la oportunidad que me diera algunas y a veces son fotos como, entre comillas, como históricas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los angiocats o las mismas agujas, ¿verdad? Antes la gente, las jeringas de insulina que tan normales son para nosotros, antes la gente tenía su jeringa de vidrio, hervía las agujas y las usaba muchas veces para estarse inyectando insulina, por ejemplo. Entonces era común el hacer eso. Y este angiocat que está ahí es un angiocat de metal. Ahora casi siempre pues lo van a encontrar, yo no he visto hace rato así, se lo van a encontrar de plástico, ¿verdad? Pero es básicamente la puntita de metal de la aguja con el forrito plástico que igual les va a ayudar. Entonces, platicábamos un día con el doctor Bernal, ¿verdad? Que en algún momento a alguna persona le da miedo hacer una incisión. En este caso, él no me dijo si lo había hecho o lo había encontrado o qué pasó aquí en este caso. Pero aquí, la persona que trató a este paciente en su momento le puso un angiocat. Y ustedes van a decir, la doctor, pues se lo puso en el mero cachete, ¿no? O sea, puede variar y les digo, yo creo que si ustedes tienen la capacidad de hacerlo, el drenaje, qué bueno, y si no, referirlo. Pero aquí seguramente algo hubo donde se puso ese drenaje así. Le pusieron como microporva, eso me contaba el doctor. Alguna vez lo hice yo en un caso y funcionó, donde se deja eso ahí y es como que ustedes atornillan la jeringa y aspiran y sacan pus. Citan al paciente al otro día y le sacan pus. Pero no es tal vez lo ideal. Y cuando yo pongo ahí método alternativo, es para que ustedes tengan un poquito abierto que a veces se les puede ocurrir algo de cómo tratar algo, alguna infección o algún tratamiento odontológico, ¿verdad? Entonces, la idea es provocar la salida del material purulento. Miren, aquí, si quieren, vamos a hablar un poco. Yo creo, aquí voy a comenzar a ver unos casos para que ustedes más o menos se vayan orientando. Hoy todavía creo que no vamos a llegar, tal vez va a ser mañana en la clase de mañana. Tal vez, Luis, ahí la clase de mañana nos hablamos y nos ponemos de acuerdo. Yo ya puse unas fotos aquí, pero si no, igual o te las mando o cómo, y miras cómo las armé o cómo se llama, o si vos ya las tenés, me decís, ¿va? No, todavía no las tengo, pero sí podemos platicar ya.
Va, si querés yo te voy a pasar las que puse. Ajá. Ese absceso, ese paciente, hay dos Mira, pacientes. ahorita voy a poner en el chat para todos la concentración de clorexidina para desinfección de instrumentos para que les sirva. Gracias. Sí, Dale. miren, eso es útil porque preferencia que ustedes tengan su autoclave y todo, ¿verdad? Pero en ocasiones va a haber algo que ustedes no van a poder meter al autoclave. Pudiera ser una opción, ¿verdad? Pudiera ser una opción. Entonces, tomen en cuenta ahí lo del doctor Ramos, lo que estamos platicando, que se pone la bandeja y se pone algo. Incluso también en el mercado, a ustedes les venden a veces sustancias que realmente esterilizan. Ustedes pueden de repente, ¿cómo se llama? Buscar en algún lugar y les venden el sobrecito de sustancias que incluso en quirófano a uno se le cae un instrumento y la enfermera lo recoge, lo echa ese líquido y garantiza esterilidad en algunas ocasiones, ¿verdad? Entonces, de preferencia su autoclave, pero lo que les ponga el doctor ahí es útil para algún caso por ahí que les sirva. Entonces, miren, pues, ese tema de unos pacientitos del doctor no nos va a dar tiempo hoy, lo vamos a ver mañana, pero ahí me voy a poner de acuerdo con él. Entonces, miren, pues, este paciente, fíjense, pues, y van a ver que a veces también hay errores, ¿verdad? Porque todo lo que uno dice no necesariamente es porque a uno le sale bien todo siempre, muchas veces hay errores, y donde hayan errores, de repente yo se los voy a hacer ver para que ustedes miren. Este paciente, pues es un paciente, pues no es, tal vez no es de tercera edad, pero ya es un paciente mayor, ¿verdad? Tiene un proceso infeccioso en esta área lateral del cuello. Se mira un poquito rojo aquí donde está bajando y aquí en esta parte se mira como que hay puntitos donde quisiera reventar el absceso. Entonces uno diría, bueno, sí, está en la parte lateral del cuello que se podría agregar, ¿verdad? Pero podría ser que se defina como un absceso en el área submandibular derecha. Y entonces ustedes deciden que van a drenar. Si se dan cuenta, hemos estado hablando de la piel sana, pero a veces la piel sana puede quedar un poco lejos, ¿verdad? Y si se dan cuenta, lo rojo abarca un buen espacio, ¿verdad? El área roja que tiene la piel. Entonces, en este paciente, aquí ya viendo un poquito más de cerca, ¿verdad? Se mira cómo aquí pudiera de repente querer drenar solito. Ahora, aquí se buscó un área de piel, como lo miran aquí donde está la anestesia, un área de piel un poquito más sana que la piel de por acá. Pero fíjense que la anestesia no es inyectarla así como que, bueno, como en la boca, 45 grados para adentro. Prácticamente la anestesia que se pone es prácticamente abajo de la piel, ¿verdad? Ustedes se meten con su aguja abajo de la piel y comienzan a depositar anestésico. El propósito de esa anestesia va a ser que puedan hacer el corte con el bisturí. Lo que de ahí en adelante pase, si el paciente no está bajo sedación, que a veces se utiliza, ¿verdad? Que el anestesiólogo seda al paciente con medicamentos o a veces lo duermen con anestesia general. O sea, igual muchas veces uno pone anestesia para controlar un poquito hemorragia y la jeringa pues prácticamente pasa abajo de la piel, se viene sacando y sirve para hacer el corte en piel. Y como les digo, si el paciente está despierto porque no hay forma de otra cosa, pues al paciente le va a molestar un poco cuando vayan con las pinzas, pero como les digo, a veces eso le puede solucionar el problema y se le explica muy bien al paciente, ¿verdad? Entonces se pone un campo, se puso la anestesia. Antes de poner el campo, pues ustedes limpian, ¿verdad? Con clorexidina o la solución que puedan darles ahí para limpiar la piel. Acuérdense que hay microbios pegados a la piel, entonces es útil limpiar antes de cortar. Eso lo tratan de hacer siempre. Y se comienza a hacer esa disección roma que estamos haciendo. O sea, como les decía yo, de repente es más fácil haberle cortado aquí va ahí y llegar y que salga por ahí, pero también aquí se está poniendo rojo abajo. Entonces, ¿qué saben ustedes qué está pasando aquí abajo? Tal vez sí es bueno hacer la incisión abajo para que por gravedad comience a salir todo. Comienza a salir el material purulento y si se fijan, se mira como que saliera más sangre, ¿verdad? Tal vez aquí se mira un poquito lo blanco, aquí se mira un poco. Entonces, no necesariamente van a tener siempre un material solo purulento, a veces sí, a veces sale en mayor cantidad purulento, pero esa mezcla que están viendo es de alguna manera normal. Al paciente se le puso un Penrose, no son dos, es uno atravesado de un lado a otro. Aquí se puso hilos de sutura para que el Penrose no se salga. Y pues el paciente está ahí, pero ahorita van a ver el defecto, ¿va? Este señor
ya tiene cierta edad, ya tiene ciertas arrugas en el cuello, ¿ah? Entonces, fíjense que qué complicado es, porque si fuera una patoja, ¿verdad? 17, 18 años. Hubo un caso con un profesor de la facultad que ya no está en la facultad, pero que tuvo una paciente que incluso creo que trabajaba como modelo para hacer anuncios o algo así, y tuvo un problema de una infección. Entonces era bien complicado porque no querían que se le tocara la piel, ¿verdad? Sino que todo se hiciera de diferente forma. El caso se complicó un poco. Al final fue saliendo, pero a veces pueden haber personas que de repente no entienden la necesidad de hacer un drenaje, la necesidad de cortar, no saben cómo va a quedar la cicatriz. Dicho sea de paso, las cicatrices a veces pueden modificarse con el tiempo. Entonces, no es como de que ustedes hagan un drenaje y si la persona quiere arreglarse la cicatriz vaya al mes de que curó, sino que muchas veces le dicen, mire, espere unos meses. Hay cirujanos plásticos que dicen 8 meses, un año, y ver cómo al tiempo esa cicatriz se mira, porque de repente mejora, ¿verdad? O hay cicatrices a veces que se miran como feitas, como la gente que genera queloides y que se mira como un gusano, ¿verdad? Pero entonces fíjense que ese señor tenía arrugas en su cuello, ¿verdad? Y van a ver el corte. El corte, o sea, miren las incisiones. O sea, al estar hinchado y todo eso, uno se puede perder. Esta tal vez está un poco más en la línea paralela a la arruga, ¿verdad? Pero aquí sí, no, a ustedes aquí como que uno hubiera tratado de hacer un triángulo, ¿verdad? En el momento tal vez se mira muy recto y de repente cuando ya va cicatrizando se dan cuenta ustedes que al final, en vez de seguir más o menos la línea de la arruga y que se hubiera confundido más con una arruga, de repente el corte está oblicuo. Claro, el paciente probablemente no va a alegar, el paciente mejoró, pero hay pacientes de pacientes, ¿verdad? Entonces es complicado a veces, ustedes, es complicado. Y les digo, no necesariamente quiere decir que no hayan equivocaciones y tal vez esta no es una equivocación porque al final drenó y al final sirvió, pero tal vez hubiera quedado mejor el corte si hubiera sido paralelo a la arruga y tal vez por el aumento de volumen no se pudo hacer. Entonces, miren, este caso se los enseño. Vamos a ver, son las 10:36. Si quieren, vamos a terminar este caso. La clase de mañana, cuando la comencemos, vamos a seguir con los casos que están aquí. Y son casos bonitos que a mí me gustaría, si pueden estar la mayoría, que estén, porque son casos bonitos. Y dentro de lo del doctor Ramos, ahí yo pongo unos videos también, que son muy cortos, pero como para que ustedes se ambienten un poquito más cómo es el proceso de los abscesos. Algunos resultan muy buenos, algunos no, ¿verdad? Hay pacientes que les van mal. Pero miren este caso. Este caso se los puse porque hasta donde vamos, yo les digo, miren, pueden sacar la muela, pueden hacer un acceso endodóntico, de repente les sirve, de repente solo el antibiótico, de repente combinen con antibiótico. Y bueno, ustedes ya resolvieron y ya con eso solucionaron, ¿verdad? Y ustedes dicen, bueno, ya con eso se soluciona. Pero también puede ser que el caso se complique, ¿verdad? Y que no se soluciona con lo que ustedes hicieron ni con los medicamentos y se va complicando más. Entonces, este caso es como un ejemplo también de que ustedes tienen que estar bien pendientes porque no se salva uno solo, bueno, ya le hice su drenaje dentro de la boca, ya le di sus antibióticos y ahí vienen una semana. Estos pacientes hay que, si son ambulatorios, ¿verdad? Si pueden estar yendo y viniendo, pues ustedes tratan de citarlos, si no es al día, a los 2 días, pero estarles llevando un buen control. Esta persona, bueno, de hecho ella sí tiene un problema de, probablemente, no sé, pareciera como una clase 2, ¿verdad? Pero no tiene muy marcada su área de la quijada ni la parte del mentón. De hecho, se mira un mentón muy, muy pequeño, ¿verdad? Muy retrusivo. Pero el asunto es, ¿cómo se llama? Que esta persona tenía un absceso en esta área, ¿verdad? Que podía venir, habíamos hablado, ¿verdad? Que si vamos a lo rígido del libro, debería ser en la parte mentoniana, debería ser los incisivos inferiores, pero que eso casi nunca pasa, que casi siempre pasa porque el puse viene de otros lugares. El asunto es que ya tiene su absceso, ¿verdad? Entonces tiene su absceso por ahí, tiene un poco de limitación de la apertura, algunos abscesos de repente por dolor o que de verdad, ¿cómo se llama? La persona sienta que no puede abrir, pero no es raro que puedan tener limitación para abrir. La persona tiene su absceso, ¿verdad? Y entonces a la persona, ¿qué se le hizo, verdad? Se le sacaron piezas comprometidas, se le puso un penrose. Si se fijan, este es un penrose, no es un hule que le hicieron cortes, pero, y este penrose es como una manguerita. Igual no es que se salgan tan fácil, ¿verdad?
O sea, pueden o no hacerle los cortes. Pero si se fijan, tiene unos puntos aquí donde está agarrado. Y aquí los lugares seguramente están abiertos los alvéolos, pero hay algún punto, tal vez en algún lugarcito que se podía poner un punto. Casi siempre las heridas de los abscesos, ya sean intraorales o extraorales, no se cierran, ¿verdad? Ustedes miran que queda abierto y ahí va que siga drenando lo que se pueda. No tratan de cerrar las heridas. Entonces esta persona, resulta que se le tomó una radiografía, ¿verdad? Pero esta persona también son radiografías, como les digo, de hospital, donde a veces no son las mejores. Se logra apreciar que la vía aérea está bastante bien conservada, pero entonces el problema es que ustedes están tratando de resolver todo el lugar donde se originó la infección y de repente, a veces las fotos no son las mejores, pero si se dan cuenta aquí, se comienza a ver un poco rojo hacia el pecho. Entonces, uno no quisiera eso, ¿verdad? Uno quisiera que al haber hecho todo lo de arriba, medicar o lo que sea, y de repente puede hacer que ustedes digan, bueno, entonces esta paciente no respondió, la meto al hospital, que le den antibióticos vía intravenosa. Pueden tomar varias decisiones, pero aquí el asunto fue que la persona se comenzó a complicar en cómo se estaba diseminando el absceso hacia el área del cuello. Ahí se hacen varias incisiones, ¿verdad? Este bisturí, cuando ustedes miren los bisturís, van a ver que el que más usamos nosotros es el 15. En ocasiones en el quirófano puede ser que no tengan un 15 y usan el que puedan. El asunto es que aquí también se le hicieron varias incisiones en el cuello, tratando de que no se fuera hacia el pecho. Aquí, el mismo tema, ¿verdad? Si se dan cuenta, la pinza está metida, la pinza se saca abierta, se vuelve a meter junta y se abre adentro de la piel para no prensar. Si yo prensara aquí la pinza, de repente pinzo algo, ¿verdad? Entonces se mete la pinza cerrada, se abre adentro, se saca y con eso comienzan a irse a distintos lugares tratando de ¿cómo se llama? De debridar, se llama el absceso, de ir ganándose paso y que vaya drenando el pus. Ustedes pueden comunicar un Penrose contra el otro. Esto lo hacen a veces pasando una pinza. Hay pinzas muy largas en los hospitales y hay pinzas cortas, pero pónganse, ustedes vienen y meten una pinza de aquí para acá y la puntita aquí afuera uno le pone el hule y la jala de regreso y le ponen sus puntos y pueden comunicar los Penrose. Ahora, si se dan cuenta, a ella también, igual que al señor, pues se le pusieron varios, ¿verdad? Se le colocó aquí en el área mentoniana, submentoniana, se le colocó, está atravesado de repente este de aquí para acá, este de aquí para acá, pero también puede hacer que este que está aquí realmente salga aquí, que este salga por acá. O sea, ustedes pueden ingeniárselas, no hay una regla establecida. La cosa es que se comuniquen y que tengan el mejor drenaje posible. Entonces a esta persona se le trabajó de esta forma, tratando de parar la infección para que no se nos fuera al área del pecho. Por ahí hay unas regiones que se llaman mediastinos y la infección se va para allá, se vuelve más complicado. Era donde yo les decía que a veces hay infecciones que puede ser que entre un cirujano de cuello, que entre un cirujano de tórax. O sea, no necesariamente el maxilofacial va a poder solucionar todo cuando son casos complicados, pero por lo menos la parte que dio origen a la infección, pues sí le corresponde tratarla. Igual en este dibujo de la izquierda, se van a dar cuenta que aquí se mira una punta de vidrio. Hay unas jeringas, esta se llama septo, S-E-P-T-O, septo. Hay unas jeringas septo, hay de vidrio, hay de plástico, y tienen una como bombita de arriba, que ustedes jalan el agua y están echando. O sea, son jeringas que tienen la capacidad de tener mucho líquido. Entonces, ustedes pueden usar esas jeringas o pueden usar las que veníamos hablando, ¿verdad? Hay de 20 cc, hay de 10 cc, con lo que ustedes se sientan cómodos para lavar. Pero siempre es bueno lavar para arrastrar bacterias, tejido necrótico. Y entonces a la paciente se le puso eso. Aquí, como les digo, la foto no es la mejor. Aquí abajo todavía se mira esta cicatriz y seguramente las otras están algo así, pero por lo menos la paciente ya tiene más definido su mentón. Yo me acuerdo que esta flecha se la puse porque por aquí está lastimada la foto, entonces yo por eso tapé con la flecha, pero ¿cómo se llama? Está más definido su mentón, su cuello se mira mejor, van a estar las cicatrices de los cortes, ¿verdad? Pero la paciente al final logra salir del hospital, ¿verdad? Y si quieren termino con este caso, va a ser el último. Ya casi vamos terminando el tiempo, pero este va a ser muy rápido, pero es interesante. Este pacientito, yo ya les había enseñado la foto, solo que les había enseñado la foto de adentro, de la boca. Pero el pacientito se les presenta así. Si se fijan, no está tan cachetón, ¿verdad? Entonces ustedes dirían, bueno, eso se mira aparentemente, si no es algo de patología,
pudiera ser un absceso submandibular y que también ya está un poco en la parte lateral del cuello, pero como que predomina el absceso submandibular. El señor ya tiene más edad, ¿verdad? Él ya es más adulto. Y entonces, esta es la foto que yo les había enseñado. Y cuando hablamos de glándulas salivales, y que yo les decía que a veces de repente uno mira una condición oral muy, muy mala, y de repente no son los dientes ni es el periodonto, sino que es la glándula salival. A este señor le salía material purulento en el piso de la boca. Lo que se pretende con enseñarles casos clínicos es para que ustedes amplíen un poquito más la visión y que entiendan un poquito mejor ciertas cosas del tema. En esta aspiración, fíjense esta aspiración, ¿qué tiene de diferente con lo que hemos estado viendo? Aquí salió un poquito más puro el pus, ¿verdad? O sea, aquí se mira, y si lo miran, no es un pus muy claro, es un pus que comienza a ser color como café. Si lo logran ver, ¿verdad? En la pantalla o si la agrandan, aquí se miran unos puntitos que son burbujas. O sea, aquí estamos aspirando en un lugar que hay microbios aerobios y anaerobios, pero se están produciendo gases, por eso ustedes ven burbujas. El pus está cambiando de un color blanco a un color achocolatado, que comienza a ser más característico de una infección anaerobia, que lo habíamos visto en un cuadrito. Y entonces ustedes drenan y confirman que hay una infección. El paciente se drena, ¿verdad? Se le hace su drenaje. Ya ven que ahí ya se mezcla un poquito el color de la sangre. Y pues se hace el drenaje y ese Penrose queda un poco xerete, ¿verdad? Un poco feo a ustedes, pero parece nudo, pero igual se le puso su Penrose, ¿verdad? Y entonces tenía su drenaje. Sin embargo, el paciente, hagan de cuenta que el paciente aquí ya no tiene una infección activa. Si ustedes se fijan, no está tan inflado, sino que ya se mira un poco de depresión de la piel por acá. Sin embargo, siguen viendo este bulto. Puede ser fibrosis, ¿verdad? Puede ser el tejido que a veces nos hace como ese callo que yo les digo, como protegiéndose la infección. Pero este paciente ya se sabía que estaba drenando pus por la glándula. Hay algunas pruebas que ustedes pueden mandar a hacer a lugares de radiología, donde tratan de meter medio de contraste, un líquido que se ve en radiografías, lo tratan de meter en el conducto de la glándula, se trata de ver cómo la glándula se llena, al tiempo le toman otras fotos para ver otras imágenes para ver cómo se vacía. Pero este paciente al final se diagnostica que la glándula submandibular derecha, que era la que estaba provocando la infección, ya no funciona adecuadamente, ya no está drenando saliva. Se hacen varias cosas para tratar de ver, ¿verdad? Y volver a chequear si al exprimir sale saliva, si no sale. La cosa es que la glándula no está funcional. En este momento, al paciente, ustedes lo podrían dejar y de repente no se le repite la infección, o de repente sí, porque el factor de riesgo ahí está. Entonces, este paciente, pues sí se tiene que llevar a un quirófano porque la operación ya es diferente. Y entonces se busca la glándula, ¿verdad? En este caso fue la glándula submandibular derecha. Y entonces la glándula se busca. En este lado se está sacando la glándula. Y en este lado ya solo está el fondo, ya no está la glándula. Y se saca la glándula, ¿verdad? La glándula estaba muy pequeñita, ya no estaba funcional. Y lo que se hace, fíjense bien, en este caso en particular, pues, ustedes tenían un conducto que llevaba que sacaba la saliva de la glándula. Entonces, estaba la glándula en esta región y su conducto que va un poquito hacia arriba y un poquito hacia atrás, y después se viene al piso de la boca. Si ustedes dejan eso así, esa manguerita sigue siendo entrada de bacterias. Entonces, cuando ustedes limpian la herida, aquí no se mira, pero cuando se saca la glándula se trata de ubicar ese conducto y se cierra con una sutura que sea no reabsorbible para tratar de que ese conducto quede cerrado. Y entonces logran al final trabajar al paciente. Todavía se va a ver un poco de fibrosis por la cicatrización, pero aquí el paciente por lo menos, claro, tiene que chequear sus dientes y todo lo que tiene ahí remalva a ustedes, pero el paciente en general, pues ahí se logra controlar esa etapa. Entonces, muchas veces la infección no va a ser solo de un diente, puede ser otra cosa dentro del porcentaje que hemos hablado que puede ser otra cosa. Y ahí se hace. Con este vamos a comenzar mañana. Este es un caso de la facultad que drenó el doctor Cordón y que ya platicamos un poquito de ese espacio. Este es el que yo les dije que iban a ver la foto un poquito más clara. Entonces, por ahí está donde el doctor Cordón hizo el drenaje de esta niñita. Entonces, si quieren, vamos a comenzar
mañana con ese caso. Terminamos los casos mañana y de repente comenzamos a hablar un poquito de osteomielitis. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a dejar eso ahí si no hay ninguna pregunta. De ahí de repente yo tal vez le voy a escribir a Gaby para ver lo del punto que tenemos que trabajar de zona. De repente le voy a contar a ella. Alguien de su clase me estaba preguntando ayer que qué capítulos tenían que leer de los 3 libros que les di. El que más interesa, el que está en español, es el 6 de Navarro, que como les dije, pueden haber algunos conceptos que puedan variar un poquito, pero traten de tener la cabeza bien abierta, ¿verdad? Y mucho de lo que les diga es, vamos a ir un poquito, si hay alguna contradicción en el libro, pues me la hacen ver o más o menos, no es que sea una contradicción, a veces son diferentes puntos de vista. Entonces, si hay alguna cosa, pues nos regimos un poquito a lo que manejamos en la clase, como el tema que yo les decía del espacio submentoniano, que muchas veces no son estos dientes, y yo en muchas clases les digo, miren, a veces son las premolares o las molares, porque eso viene de atrás, y sin embargo el libro dice los incisivos, pero yo trataría de no confundirlos con eso. Entonces, igual, cuando se habla de la angina de Ludwig, se dice todos los espacios bilaterales, submandibular, sublingual, submentoniano. Entonces, a veces hay duda porque alguien dice, mire, doctor, pero entonces es un submentoniano, son 2 submentonianos. En algunos libros describen 2, en algunos describen 1. Entonces, no es malo que ustedes digan, una angina de Ludwig son los 2 submandibulares, los 2 sublinguales y el submentoniano. O alguien puede decir los 2 submentonianos. Algunos libros están así. Con fines de evaluación, yo para que no se confundan, van a ser bilaterales todos, ¿verdad? Submentoniano, sublingual, submandibular son los 2 espacios. Entonces, me preguntaban de los libros. Entonces, hay 2 que están en inglés, el de Topasian y el de osteomielitis. Entonces, miren, sería un montón, porque es un tema todo esto, ¿verdad? De las infecciones, sería un montón, pero si pueden darle un vistazo al capítulo 2 de osteomielitis, que es donde comienza a dar ciertos conceptos, estaría bien. Y si el de Topasian leen el primero, que habla un poquito del huésped y todo, lo que pasa es que comienza a ser un poco confuso por algunas cosas que mencionan. Pero si pueden leer esos primeros capítulos, el 1 de osteomielitis es muy cortito porque habla como una introducción nada más. Entonces es el 2 del de osteomielitis y es el 1 de Topasian. Y de ahí lo que yo pretendo es que ese libro les quede como de referencia y que ustedes ante más duda o para prepararse más los puedan consultar. Entonces, igual, ¿verdad? Cuando vayamos definiendo la prueba que se tiene que hacer del examen, ¿verdad? Que a veces, ¿cómo se llama? De repente uno no puede evaluar adecuadamente ahí. Es complicado los exámenes. De todos modos, yo los oriento un poquito más si nos vamos un poco por la clase, si nos vamos en alguna parte del libro, para que no se me pierdan, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar ahí. Ustedes pasen. Yo miro que ya nadie me levantó la mano ni nada. Entonces, si quieren, lo dejamos ahí y nos vemos mañana a las 11. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias, Feliz día. doctor. Feliz día. Feliz día, doctor.